Ahora sí, ideas raras, decime. Vos decías que te gusta que la clase sea más participativa, Sí, ponele, por ¿no? supuesto. Mm. Entonces, entonces a mí se me ocurrió que tiene que ser que vos tenés que dar la clase en la segunda mitad y en la primera mitad de la siguiente opinamos. Opinamos O al sobre la revés, clase. doy la primera y discutimos la segunda. No, pero yo digo para poder madurar la cosa en la cabeza, Ok. que uno lo piensa, que uno le... Lo que pasa que ahí pasa si alguien no ve la clase, entonces la otra queda desconectado. Los que estamos en la clase, Claro. en esa clase estamos. Ah, Pero lo voy a pensar. ¿Qué es eso? apuntes para Claro, conversar, claro, preguntas, yo digo, cuando empieza la reflexiones de las clase, clases que me han quedado. eso, Y cuando Con bueno, el empieza tira la sujeto alguna, a ver. estoy bailando un tango todos los días. Tira alguna, a ver. A mí me encantó el aporte ay, ¿por qué no me sale? Andrés. De Marcela sobre Camus, y me encantó lo que decía Mario, No con está mal, que Ah, no se respecto conectó todavía. recién le mandé un mensaje. a Edith Stein, o Stein, Ah, no sé cómo se pronuncia, pero lo que mandó, lo maravilloso de Albert Camus es el hecho de que poca gente conoce ese contexto de la historia familiar y de la historia cultural de Marruecos ay, me parece que me estoy equivocando. No sé si era Marruecos, no, no, donde Era el nació norte de África, no me acuerdo si era exactamente de eh, Marruecos. Argelia, creo que era Argelia, Argelia. Argelia, sí señor. Argelia. la Camus. madre de Camus era sorda y me vine a enterar bastante después, no lo sabía en el momento que me puse a estudiarlo. Hubo épocas en que, bueno, por ejemplo, yo hice el IPA en plena dictadura y era prohibido leer a Marx, a Sartre. Este, Nunca entendí por qué prohibieron a Kant, pero me parece que era por negligencia profesional más Bueno, que... pero hubo una anécdota maravillosa de unos militares que estuvieron haciendo una requisa de libros en la Feria Titán Narvaja y secuestraron uno de cubismo, Ah, sí. Sí. Ah, porque era de Cuba. Pero los libros de Groucho no los dejaban entrar ni a Libertad ni a Punta Rieles. Sí, creo que Y, había algo y con los libros de los hermanos Marx también, sí. las obras completas de Camus estaban en Punta Riel, en la biblioteca. Es como aquel libro que habían escrito, Inteligencia Militar, vos abrías el libro y eran hojas en blanco. ¿Cómo gastar? Hay que gastar en una edición de ese tipo, pero yo lo vi el libro en una pilita de esas que tenían las... Era para hacer un mal regalo, ¿no? Pero bueno. Mm. Claro, obvio. También es una injusticia, ¿no? Pero era parte de lo que había en aquella época, yo qué sé. Bueno, gente, me convencieron. A mí la idea me gusta, la de Andrés, así que yo tengo preparada una presentación, la voy a abreviar y la segunda mitad de la clase la vamos a usar para discutir. bueno, Pero bueno. antes quiero saber si tienen algún comentario o algo de la clase anterior. De la clase anterior me queda simplemente digamos, el confirmar eso que a veces se vuelve difícil. No quiero etiquetar, pero se vuelve difícil el tratar
discriminar lo que podría ser estrictamente filosofía política de lo que es la ideología propia, ¿no? Me gusta el complemento que se hace con respecto a lo emocional. Es más, me gusta recordar a Adela Cortina, que vino a visitarnos en el año 2015, que le hicieron una entrevista, vino acá a la Facultad de Humanidades y fue tan amena su charla, tan agradable, que me encantó sobre todo haber llevado a los alumnos que llevé. Llevé solo 6 alumnos, pero quedaron maravillados. Pensaron que era aburrida porque algunas lecturas que había seleccionado no eran muy entretenidas de por sí, pero me encantó la entrevista que le hizo la diaria y creo que ese sería el puente que podríamos transitar nosotros. Ella habla de una ética cordial, es decir, la ética en el sentido original del término, cordial como la que pasa por el corazón, ¿no? Y entonces ahí ella agrega que si bien ella ha sido conocida por la traducción y el respeto que ha hecho de la ética kantiana, la ética de ella no sería tan formal, sino más bien cordial, es decir, una ética a mitad de camino de lo que podríamos llamar Kant y Max Scheler, ahí en ese enfoque, ¿no? Y entonces me quedé pensando en John Rawls, que a mí me simpatiza, pero también las críticas de Nolan, ¿no? Y es como buscar un puente entre los dos, o ¿De qué querer Nolan, perdón? encontrar. No, ahí confundido Eh, el nombre. De Me Nozick. parece que sí, ¿no? No, De sí. Nozick, perdón, Sí, perdón, sí, sí, sí. perdón. No, no pasa nada. Ahí me parece que la postura crítica es bastante interesante porque así uno no se queda aferrado a etiquetas, ¿no? Bueno, esa entrevista a Adela Cortina se la hizo Gustavo Pereira, mi profesor, que fue Ajá, alumno de doctorado de ella. O qué sea que interesante. él conoce tanto a Adela Cortina como al marido directamente de mucho antes que la palabra porofobia se hiciera más conocida que la propia Adela Cortina. Claro, sí, porque incluso la palabra aporofobia aparece después de esa entrevista. Claro. Así que sí, es un, ¿cómo se llama? Jesús Conil se llama el marido. Es Súper un conmigo. tema interesantísimo. Lo que pasa es que Adela Cortina es absolutamente contemporánea, ¿no? Sí, Y es sí. una pensadora estrictamente académica y muy eh, enfocada en problemas que son propios de Europa, ¿no? Si bien los Eso problemas sí, eso filosóficos sí. son universales, el término aporofobia surge de la percepción agudísima de que el odio a los musulmanes se daba ante los musulmanes negros pobres que vienen de Argelia justamente y no ante los jeques ricos que bajan de su jet privado en el aeropuerto, Sí, sí, cuando sí. musulmanes son Ella, todos. Entonces está, a ustedes no le molestan los musulmanes, le molestan los pobres. Y bueno, ahí surge un poco el tema. Sí, me gusta el tema, lo podemos encarar. Así que 2:20, tenemos tiempo, da. Yo quería 20 hacer minutos para la presentación y después un discutir. pequeño comentario, Claro, ya que obvio. nombraron a Adela Cortina. A mí siempre me ha gustado mucho leer la Adela Cortina. Y yo cuando estuvo, no, me enteré que estaba en una
conferencia en la Universidad Católica. Y fui, por supuesto, quedé Ah, bastante afuera, ¿no? Pero una cosa muy anecdótica, venía hablando en forma muy coloquial ella, y en una dice, sí, porque estábamos tomando un café con Otto Apple. Entonces suena muy raro, ¿no? Es como que te sientes a tomar un té con Carlos Mar para mí, porque Bueno, pero son claro, pero son personalidades muy, muy personalidades potentes. europeas de la misma Claro. generación. Sí, sí, igual que Victoria Camps también es muy pero quería comentarte también que Adela Cortina tiene un libro sobre la escuela de Frankfurt, que es muy, muy ajá, lindo. Y ajá. yo justo cuando dimos la clase, yo hacía poquito lo había terminado. Es un libro precioso, didáctico, tiene su densidad, pero o sea, a mí me gusta, escribe lindo y tiene un pensamiento muy interesante, ¿sí? Bueno, mirá, Este, yo la escuela de Frankfurt la estudié con Gustavo Pereira, justamente. claro, Así que claro, claro. viene de ahí lo que yo aprendí al principio. Sí, Adela Ujú. Cortina es una persona, yo no la conozco personalmente, obviamente, pero todos los que la conocen la admiran profundamente, ¿no? Más allá de lo que escribe. Este, pero bueno, yo simpatizo mucho con Jesús Conín, porque al igual que yo, él es el esposo de la genia, entonces. Sí. Este, pero bueno, como les dije, vamos a hacer rapidito la presentación más bien resumida y vamos a conversar luego. Así que vamos a probar la mecánica que nos propone Andrés. Yo no entiendo qué está pasando con esto. Bueno, ahí se ve, ¿no? ¿Ven la presentación? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Bien, la escuela de Austria, a diferencia de la de Frankfurt, es una escuela económica y tampoco es literalmente una escuela, sino un grupo de pensadores que compartían la herencia de este hombre, Karl Menger, que fue un economista de siglo XIX. Economista estaba en la letra, la economía como disciplina todavía no estaba, como disciplina académica quiero decir, y seguidores como Hayek y von Mises son los que le dieron un peso a la escuela de Austria. La verdad es que la escuela de Austria no reviste demasiado interés, más allá que Hayek fue premio Nobel, salvo el hecho de que en los últimos años ha resurgido porque fue el fundamento teórico al que recurren los pensadores libertarios para su doctrina económica. ¿Sí? Acá hay que entender algo. Los libertarios son un grupo de pensadores que llevan la libertad hacia el grado de un fetiche, ¿verdad? Nadie puede limitar la libertad de nadie de ninguna manera, salvo el único caso que haya un conflicto entre dos libertades, como por ejemplo, yo no quiero que me lastimen. Entonces tu libertad de lastimarme va a entrar en conflicto con la mía de querer estar intacto. Pero más allá de eso, el libertarianismo tiene una doctrina económica que la toman directamente de la escuela de Austria. Ya eso alcanzaría solamente, vamos a ver ahora, para mostrar por qué los libertarios no tienen la más mínima base teórica razonable para una doctrina económica. Pero el hecho es que durante el siglo XX mmm, la arena liberal se la repartieron o se la pelearon distintas formas de pensamiento, entre las cuales las dos más conocidas son la Escuela de Austria y la otra le va a sonar mucho más conocida, la Escuela de Chicago. Esta, digamos, puntapié inicial, que fue los principios de economía política de Wenger, yo no conozco a nadie que haya leído ese libro, presenta dos conceptos, la utilidad marginal, ¿sí? La teoría de la utilidad marginal, y la idea de que la psicología tenía que estudiarse como lo que ahora llamaríamos una ciencia social, ¿sí? No como una rama de la matemática. Y ese quizás fue
el peor error conceptual de lo que sea la escuela de Austria, que es realmente renunciar a la escuela a la base matemática. Y fue un error que fue solucionado por Hayek, que retoma digamos, adapta o adopta algunos de los métodos y conceptos de la escuela de Chicago y logra ahí sí, una doctrina un poco más sólida que, bueno, le valió un premio Nobel. Pero bueno, esta escuela también llamada psicológica o de Viena, lo cual era un facilismo. Ahora estamos en la misma época en la que Freud estaba desarrollando la psicología justamente en Viena, ¿no? Llamarle psicológico a algo que venía de Viena, más allá de que en este caso tiene su sentido, era hasta una tentación. Pero, ¿cuál es la base de esta escuela de Viena? Bueno, la base es que ellos piensan que el concepto que tiene la escuela de Chicago de que la economía tiene que ser entendida como una ciencia de cálculo está equivocado y que no existe tal cosa como el mercado. El mercado en todo caso es una comodidad lingüística, una palabra que utilizamos para explicar algo, pero lo único que importa, y este debate del Methodenstreit que dice ahí, tenía que ver con este tema, el mercado es la suma de todas las transacciones. ¿Tá? Pero no existe el mercado. De la misma forma como nosotros podemos decir la UTE o la IBM, que son organizaciones humanas con una territorialidad, con personal, con reglas, con productos que hacen y materias primas que compran, el mercado en sí no existe. Y ellos, este punto es interesante, dicen que lo que sí hay es, en un momento dado, una cantidad enorme de transacciones en todo el mundo que constituyen lo que se llama, esto no tiene discusión en economía, en ninguna escuela está en desacuerdo, un juego de suma cero. El resultado total de todas las transacciones del planeta en un momento determinado o en un periodo cualquiera suma cero. Esto queda claro porque sin esto no puedo avanzar. Sí, o sea, uno compra, otro vende, suma cero. Claro, Eso. en ese momento la suma de todas las compras es igual a la suma de todas las ventas. Eso está clarísimo. Sí, sí. ¿Tá? Y eso es lo que se llama un juego de suma cero. ¿Tá? Bien. Recuerden que estoy acelerando por el tiempo. Bien. Entonces, a medida que fue avanzando el siglo y se alejaban de Menger, la escuela de Austria seguía viendo de alguna manera a la economía más como una ciencia social que como una rama de las matemáticas y partía de una hipótesis que justificaba su gran debilidad. ¿Por qué? Porque si la economía es una ciencia social, está estrictamente ligada en sus fenómenos al comportamiento humano. El comportamiento humano está entendido como la cantidad agregada de todos los comportamientos individuales, ¿sí? Entendiendo a todos los comportamientos individuales como si fueran independientes unos de otros, más allá de las transacciones, ¿no? Si yo compro y uno vende, esa transacción obviamente tiene una relación, pero como que todas las transacciones fueran independientes, algo que no es fácil de entender porque todas las personas que compran un alfajor de la misma marca están comprando el mismo producto, probablemente al mismo precio, que viene del mismo lugar, entonces están haciendo una compra respecto al mismo vendedor. No, no está muy claro que se pueda entender esto como si fuera un conjunto de átomos. Pero el tema es que por esto y porque las personas tienen comportamientos propios y en el sentido de que son libres, caóticos, no se pueden predecir y las ciencias sociales terminan fallando en predecir estos problemas siempre. Y ahí hay una nota mía, eso es lo que yo creo realmente, y es porque las ciencias sociales no son ciencias, son disciplinas altamente ideológicas
o quizás sea mejor decir, muy pasibles de convertirse en ideológicas, y eso les saca capacidad de enfrentarse a los fenómenos que estudian. Digamos, no les quita ni legitimidad ni validez. Lo único que hace es que no sean ciencias. Y la escuela austríaca, esta que estamos estudiando hoy, defiende la existencia de una economía objetiva, ¿sí? De una economía que puede ser estudiada sin sesgo, pero la centra en la acción humana y la teoría de los precios, y no en los cálculos de las variables que tiene la economía en un determinado momento. O sea, para la escuela de Austria, medir inflación, medir índice de precios, medir el índice de Gini, esas cosas no tienen sentido, no es lo que hace. Hayek, un poco sí, pero por eso Hayek se destaca muchísimo en la escuela de Austria y casi que, casi no, forma su propia rama. Bien, esta manera de entender a la economía como una serie de transacciones individuales creadas por individuos individuales de forma tal que ni la sociedad existe como tal, más que como conjunto de individuos, ni el mercado existe más que como conjunto de transacciones, es lo que se llama individualismo metodológico. Quiere decir que por método supone que estamos hablando de un grupo que tiene cero complejidad teórica. ¿Qué quiere decir? Es la suma de sus partículas y no importan las relaciones entre ellos. Esta hipótesis es muy difícil de defender, simplemente porque es muy sencillo demostrar que los seres humanos, si hay algo que no somos, es independientes unos de otros. Somos fuertemente relacionales. Las estructuras económicas son fuertemente relacionales. Piensen en lo que nos pasa ahora con el agua. ¿Sí? La verdad, Estamos todos sí, subiendo sí. y bajando bidones al mismo tiempo. O sea, estamos todos ante un problema y el hecho de que todos enfrentemos el mismo problema y que tengamos que usar más o menos la misma solución, muestra que esa independencia en sí no existe, no es tal. Pero bueno, esta gente supone que sí. Y utilizaba esto para enfrentar y tratar de refutar a las escuelas neoclásicas, marxistas, keynesianas y monetaristas. ¿Por qué? Porque todas estas escuelas consideran que las estructuras sociales, en particular el mercado, pero no solamente el mercado, son estructuras sociales y no meramente agregado de pequeños átomos. El individualismo metodológico, digo, no es privativo de esta escuela económica. Se utiliza mucho en ciencias sociales en distintos ámbitos. Lo que pasa es que generalmente no se utiliza más que como método en algún momento. No es que haya muchas líneas en las escuelas sociales que sean de base individualista metodológica. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar una dinámica humana de un grupo que no se conoce, pongo 20 seres humanos en un cuarto por primera vez, ahí lo más seguro es que no haya ninguna colectividad y que ese conjunto sea pasible de analizarse mediante el individualismo. Pero el tema es que esto es muy reduccionista. Y reduccionista quiere decir deshacerse de la complejidad para estudiar una estructura central del fenómeno. Entonces, cosas que nos hacen absolutamente humanos. Metas, preferencias, creencias, deseos, motivaciones, conocimientos, afiliaciones, no importan, porque esas son cosas que no tienen ningún sentido cuando las saco de adentro de mi cabeza. ¿Sí? Si yo soy de Peñarol o de Nacional, bueno, no debería importar porque eso no interactúa con ninguna persona y después hablamos si podemos decir que la parcialidad de Peñarol y Nacional no existen como tal. ¿Sí? O los votantes de un partido político o los seguidores de un grupo de música.
la colectividad que se les ocurra, siempre que sea una colectividad por afinidad. Después están las colectividades por etnia, por religión, por origen, por lo que sea, y es muy difícil decir que esas no son entidades que en algún plano existen, que son meras comodidades lingüísticas. Bien, y una de las consecuencias de este individualismo es que niegan que una colectividad pueda tomar decisiones. En un sentido estricto, como no tiene un cerebro y una mente, no puede tomar decisiones en el mismo nivel en que las toma un individuo. Pero un colectivo puede, digamos, resultar que de la deliberación de sus participantes se llegue a un consenso, y un consenso o un lineazo o lo que sea que hace que se tome una decisión, bueno, de alguna manera sí es una capacidad. Pensemos en una asamblea sindical, gremial o una asamblea de directorio, ¿verdad? Hay muchos tipos de asamblea. Pensemos en un grupo de amigos que está tratando de ver dónde van a cenar o qué película ver, lo que sea. Un conjunto sí puede tomar decisiones. Lo que no las toma en la intimidad de su propio cráneo. Es la única diferencia. Y por lo tanto, insisten en que la acción individual no solamente es causa suficiente cuando está integrada a todos los individuos, sino que además es explicación suficiente. Y acá es donde se pone espinoso, porque por ejemplo, lo lleva a cuestionar el historicismo, porque si la acción individual es suficiente, lo que hicieron las personas que estaban antes de mí no importa. Porque yo qué sé qué hicieron las personas que se murieron antes de que yo naciera. No pueden influenciarme directamente. ¿Entienden esto? Porque esto también es importante que quede claro. Sí, sí, no, no hay duda. Sí, sí, sí. Bueno, pero cuéntenme algo, vamos más allá de eso. ¿Por qué? Es que en realidad me pongo a pensar en, así como nos has mostrado en estas clases, que siglo XX, siglo XXI, ha llevado a los autores a cuestionarse sobre todo la postura en el enfoque económico, ¿no? Y creo yo que ha sido de gran ayuda que ese enfoque no se mire única y exclusivamente desde una mirada economicista, que se tengan en cuenta las voces de sociólogos, de historiadores, Claro, pero de antropólogos. lo que cuestiona la escuela de Austria no es cómo, digamos, estudiar las cosas, o sea, que yo no pueda estudiar como una historia, sino que no hay ¿cómo puedo decir? Un efecto histórico, ¿no? O sea, como la acción es individual, las acciones de los del pasado no se pueden transmitir como una cosa de dominó que va tirando a la de adelante hasta mí. O sea, Claro, lo que Sí, pretenden, lo que pretenden es que no esté basado en tu análisis en conocimientos anteriores, que sea no, algo el sobre... análisis sí puede basarse en conocimientos anteriores. Lo que no puede es asumirse que los hechos del pasado inciden en los del futuro, Mm. lo cual es durísimo, porque ¿cómo justificamos el cristianismo? Una religión que se transmitió durante 2000 años, si los hechos del pasado no inciden en los del futuro. ¿Cómo justificamos la rueda?
no la inventamos cada generación. ¿Sí? Entonces, el historicismo, tanto metodológico, como lo decía Raquel, como el historicismo en un sentido ontológico, es muy difícil de cuestionar. Pero esta gente, junto con el sociologismo, la idea que las sociedades influyen en los individuos, como si no influyeran, ¿sí? Entonces, todo este tipo de negación de lo colectivo sobre lo individual es, entre otras cosas, lo que le resulta tan atractivo a los libertarios, que son esencialmente individualistas, que ellos creen que el individuo tiene que resistirse a cualquier limitación que le imponga la sociedad, venga de donde viniere. La sociedad, ya sea por pares o por fuerza o el propio Estado, más que nadie el Estado, no tiene derecho a limitar mi libertad como persona. Lo cual, ya de entrada, es bastante complejo, porque vivir en sociedad implica un pacto social que no es otra cosa que un acuerdo sobre libertades limitadas. O sea, convivir es aceptar que hay libertades que no se van a poder ejercer plenamente, como por ejemplo la libertad de matar a todo el que se me cruce. Entonces, esta es una característica esencial. Los austríacos tienden a ser escépticos respecto a las intervenciones de los gobiernos en la economía y favorecen un mercado libre con regulaciones mínimas. Pero esto es diferente del minarquismo quiere decir mínimo Estado, que propone la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago propone también un Estado mínimo, pero propone un Estado que, para empezar, conserve para sí la función de juez. ¿Sí? La justicia tiene que permanecer estatal. La función de gendarmería, que es la custodia de las fronteras, o sea, lo que Bego Villegas y sus seguidores decían Estado, juez y gendarme, seguramente citando a alguien, son las únicas funciones que el Estado no puede tercerizar o conceder. Pero fíjense que estamos hablando que la educación, la salud, la policía, el control del tránsito, la instalación de alumbrado, tendido eléctrico, de todo, no es lo mismo alumbrado que tendido eléctrico, ojo, de cualquier cosa que el Estado haga como función, la van a hacer mejor los privados. Y que si el gobierno intenta incidir regulando algo, va a meter la pata. Y de hecho la escuela austríaca dice que las intervenciones del gobierno en la economía son la causa de las crisis periódicas que tiene el mercado. ¿Sí? Son la enfermedad que le da el Estado al mercado, que es una institución que cuando está sana, no usan esta palabra, pero que es infalible, ¿no? Se autorregula de la mejor manera posible. Ellos no creen que el mercado no tenga agujeros por donde se caen las cosas, pero de alguna manera creen en la infalibilidad del libre mercado. ¿Sí, perdón? Bien. Y por otro lado, esta gente va a considerar que por esta misma razón de la naturaleza subjetiva y atómica de las relaciones humanas, no se pueden predecir los resultados económicos. Entonces todo el trabajo que hace de índices, de indicadores, de mediciones y estadísticas, la Escuela de Chicago, es virtualmente inútil. Y dado que la econometría, que es el alma de la Escuela de Chicago, ha resultado bastante poco eficiente para predecir los vaivenes de la economía, un poquito de razón les cae. Pero eso no quiere decir que uno tenga que ser tan escéptico de la capacidad de medir cosas. Bien, yo me voy a quedar por acá con la presentación, porque vamos a pasar a lo que dijimos. Pero hay que entender que después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió un fenómeno muy interesante que estuvo, digamos, centrado en lo que ahora conocemos como Occidente. Y Occidente, desde el punto de vista económico y hasta cultural antes de la Internet, era básicamente Europa y Estados Unidos. Nosotros, siendo occidentales,
siempre pertenecimos a lo que se llama el tercer mundo, o sea, éramos más África que Estados Unidos, Europa. Occidente tenía a ese hermano medio bobo, pero que es buenote, que es Canadá, después estaba Europa y poco más. ¿Sí? Después estaba Oriente, que tenía China y Rusia, o la Unión Soviética en su momento, pero tanto de Occidente como de ese polo occidental en Oriente, que era Japón, en aquella época, empezó a generarse una especie de religión de la ingeniería. Esto es una metáfora mía, pero Europa, Japón, habían quedado destruidas. En Japón cayeron 2 bombas atómicas. Europa había sido bombardeada por los nazis y Alemania por los ingleses. Entonces, había que reconstruir. Muchos hombres jóvenes, los que volvían marcados por la guerra. Las mujeres habían estado muchos años haciéndose cargo de cosas que antes hacían los hombres y no iban a volver a la cocina. Entonces la sociedad se encontró con un dinamismo que antes no había tenido, con una necesidad de conectarse con la vida, o sea, el elan vital de todos los que sobreviven a las tragedias de una guerra tan grande, y se generó una especie de cultura del reconstruir todo. Edificios, fábricas, métodos, técnicas, o sea, el avance técnico que implicaron las guerras, porque lamentablemente las guerras siempre tienen avances tecnológicos, se empezó a plasmar en el inicio de una revolución tecnológica civil que hizo que primero aparecieran los diodos, después los transistores, después los microchips, y que durante toda la segunda mitad del siglo XX fuera un continuo avance de tecnología para disfrute de los seres humanos, primero televisión, después televisión en color, después radios cada vez más chicas, después la internet, y bueno, lo hemos vivido. Y eso hizo que en los ámbitos académicos, primero, se generara un vuelco hacia las carreras útiles, que quiere decir las que generan plata de manera directa, y que en esas carreras se generara una especie de religión de la medida y del control. Esto empieza en Japón, concretamente en Toyota, ¿sí? Cuando los japoneses, los ingenieros se dan cuenta que era más fácil tratar de prevenir los errores que andar arreglándolos después. Más fácil no, más barato, ¿sí? Teniendo en cuenta que cuando un auto falla en la calle muere gente. Entonces empezó a generar toda la cultura de la gestión de la calidad, de los procesos de mejora continua, de que lo que no está escrito no se hizo y lo que no se puede medir tampoco. Que si yo no puedo medir las cosas, yo no tengo forma de evaluarlas. Entonces, esto claramente iba avanzando hacia una cultura mucho más a favor de la Escuela de Chicago y de sus opositoras de izquierda, por supuesto, ¿no? Que de las subjetivistas como la Escuela de Austria. Y por unos 6 décadas por lo menos, todo parecía que más o menos tenía cierta razón, porque la tecnología avanzó muchísimo. Ya piensen cuando éramos chicos, bueno, somos todos más o menos de edades distintas, pero cuando yo era chico la televisión era en blanco y negro, las radios eran una cosa grande y pesada. Yo estaba en el liceo, no en sexto de la escuela, cuando apareció la televisión en color. Ya estaba prácticamente recibido cuando la internet, no estaba recibido, cuando la internet empezó a estar en las casas. ¿Tá? Parecía que la Escuela de Chicago y sus formas modernas de oposición de izquierda, como el socialismo de mercado, el liberalismo igualitario y otras doctrinas similares, estaban de acuerdo con que el mercado era una buena forma de generar riqueza, pero que eso requería medida y control. No control en el sentido estatal de regularlo, pero sí control de saber en dónde están las cosas. Entonces,
Contra eso, la escuela de Austria, salvo Hayek, insisto, decía no, esto no está bien. La escuela de Chicago dice, el valor de los productos se da desde los costos. Yo sumo todos los costos fijos de tener la luz, el edificio, los sueldos, etcétera, más los variables, la materia prima, los insumos que se gastan, las mermas, y paso raya, los impuestos, paso raya, ese es el costo de mi producto. Le agrego mi ganancia y eso es el precio de venta. Eso se llama teoría clásica o neoclásica del costo o del precio. No es lo mismo. Los austríacos tenían la teoría del valor subjetivo, que es, no, el precio no lo define el costo o la suma de los costos involucrados en la producción, sino lo que el cliente está dispuesto a pagar por el producto. ¿Sí? Entonces, no importa qué tan eficiente sea yo para producir algo, cuánto baje los costos, lo que la persona va a pagar es lo que considere que tiene que pagar. Algo hay de cierto en esto, pero ya estaba en Marx cuando hablaba del valor de uso y el valor de cambio, porque es muy difícil explicar el valor de un Van Gogh o de un Rembrandt desde el punto de vista de la teoría de costos. ¿Sí? ¿Qué costó? Y nada, un poco de pintura, un papel, y es viejo. ¿Cuántos cuadros hay en similares circunstancias que no valen eso? Bueno, hay un plus que es intangible, que es el arte, el talento de Rembrandt o de Van Gogh o del artista que fuere, que es lo que le asigna un precio independiente de los costos de producción. Quizás haya que sumarle a eso el costo de la seguridad de evitar que me lo roben o de mantenerlo en condiciones sanas, pero bueno, quiero decir, hay un valor subjetivo. De hecho, la teoría neoclásica no ignora esto y dentro de sus cálculos de costos tiene una variable que se llama costo-oportunidad. ¿Han oído hablar de esto? No. No, no. Se los explico muy fácil. Cuando ustedes compran una coca en el supermercado o cuando la compran en la playa o en un restaurante, ¿pagan lo mismo? No, Pero es la misma coca. en la playa en verano vale más. Y en el restaurante todo el año vale más también. Y Sí. además te dan la Y más chiquita. en el almacén vale menos. Exacto. ¿Por qué estamos dispuestos a pagar más por el mismo producto? Seguramente si yo tengo sed en la carretera, paro en un supermercado y pago lo que me pida. No, no un Exacto. disparate, digo, pero no voy a cambiar 20 pesos. Y, y bueno, y si son productos propagandeados en el consumo, porque No, no, a no, veces estamos yo voy comparando el al... mismo producto. La misma Coca-Cola en el restaurante Paninis te la van a cobrar más caro que en el supermercado y en la playa también. Y en la playa de Punta del Este más cara que la de las Toscas. No, yo lo que apuntaba era, yo la sed la voy a calmar con una coca o con un agua que me sale más barata, Sí. pero hay tanta influencia del mercado y de los medios y del consumo que la gente... Ah, pero te dije Coca como podía haber dicho cualquier cosa, no sé. Cualquier perfecto, sí, producto sí, está. puede estar Perfecto, tenés presentado de razón. forma tal de que tú estés dispuesto a pagar más por él, por lo que llama el costo de oportunidad. Yo cuando estoy en el Oportunidad. supermercado tienen centenares de cocas, ¿tá? Pero para comprar una en la playa, que además hace calor y tengo sed, tengo que esperar a que venga el vendedor, que hay Ujú. 2 o 3 como mucho en toda la playa, y cuando llega, y bueno, el hombre está matándose de calor abajo del sol, necesita ganar una plata, y probablemente en la coca Sí. la compra a precio de supermercado, o muy parecida. Es muy claro lo que decís. Y las- Pasa también, por ejemplo, vos vas al supermercado y compras los objetos, el material que necesitas. Y de repente vos ves que la verdura está y la fruta más barata en la feria o en el puesto. Pero Y bueno, capaz la que mejor. oportunidad de llevarte todo y de pasar de una vez
en la gran superficie tenés desde el zapato, supongo que es por ahí el tema costo-oportunidad también. Pero Pero claro, en el estás supermercado, dispuesto a vos pagar pagas. un precio distinto, ¿no? O sea, estás ¿Qué, ¿Cómo dispuesto a perdón? Andrés? pagar, que uno está dispuesto a pagar un precio distinto en, en un lugar que en otro. O sea, en un, además que tenés menos alternativas también, ¿no? O sea, cuanto menos posibilidades tenga de comprarle a otro, también, o sea, si estás, o sea, en el restaurante estás comprando toda otra cosa que es el estar en ese lugar, lo estás pagando en cada una de las cosas que consumís, porque no te cobran, salvo el tenedor, ¿viste? Pero en realidad uno paga más por estar en ese lugar, ¿no? Bueno, ¿por qué en la pasiva vos no pagás lo que sí pagás en Paninis solo por entrar? O sea, o sea, pienso eso, que hay lugares que tienen, Sí, quizás el tema ahí pienso que puede ser la calidad del producto, ¿no? pero el producto es el Este, mismo. Bueno, ponele que pero en el siempre está restaurante bien. no es lo mismo, pero es porque el valor es subjetivo, porque vos estás dispuesto a pagar más según las circunstancias. ¿Ah? Yo, en la playa y muerto de calor, considero que la Coca-Cola vale más que el 31 de julio, que es mi cumpleaños en invierno, en el supermercado. Porque hace frío, porque necesito menos líquido y porque en el supermercado entro y además tengo todas las bebidas para elegir. No solamente lo que el señor... Por ejemplo, en el Parque Central, hace mucho que no voy, pero vendían Nix. Si vos tenías sed, lo único que podías tomar era Nix. Y si tenías sed, la ibas a comprar. Mm. Entonces, Lo que la pasa es teoría que del ahí valor es subjetivo... una cuestión de tener prisionero al consumidor, ¿no? Solo vos le podés vender ahí. En el Parque Central, sí, claro, hay una concesión y solamente Nix puede andar, sí, claro. Y ahí, claro, tenés un margen de precio mucho más alto y de... La pagabas a precio de champán, claro. Y tibia, además, porque no siempre estaba fría, pero independiente. Lo que quiero decir es que la teoría del valor subjetivo de la Escuela de Austria, que es que los costos no importan, el precio siempre lo va a fijar la voluntad del consumidor de pagar por ese producto, tiene un, un peso parcial en la teoría de precios de la escuela de Chicago. Pero para esa gente es el todo. Entonces, para un ingeniero que tiene que sacar los productos y lograr que el que le paga gane plata, él no puede prescindir de la relación entre el costo y el precio. La escuela de Austria no le da ninguna herramienta útil para eso. Por otro lado, este, junto con la teoría de valor subjetivo, otra de las cosas que plantea la escuela de Austria es lo que llama la teoría del ciclo económico. ¿Sí? Ustedes no tuvieron la impresión a veces de que nosotros en nuestra economía como persona vivimos siempre entre dos grandes crisis, la que ya pasó y la que va a venir? La del 83, la del Este, 99, la del 2002. O sí, sea, ¿Nunca le dio esa digo, impresión? esto, o sea, cuando mirás para atrás sabes que sucedió, pero uno no está pensando que está por venir una crisis. No, claro, uno no piensa, Como tampoco para- está pensando que se va a morir, pero No, lo que digo no es digo que, como para pensar que ahora estamos entre dos crisis. O sea, yo sé que estuve entre dos crisis, pero que ahora que estoy en la crisis, entre la crisis
del 2008, ponele, y la próxima que vaya a venir. No, pero No, la última Yo- fue la del coronavirus, ¿eh? bueno, está, ah, depende de que, yo sí, pens- la del año pasado, está. Mm. Pero está bien, Andrés, lo que vos decís es cierto. Pero el tema es que las crisis son leídas por distintas escuelas de distintas maneras. ¿Tá? Para la escuela neoclásica, las crisis tienen que ver con la rigidez de los salarios. ¿Tá? Cuando los salarios se hacen muy caros, las empresas no pueden sostener la estructura de costos, tienen que aumentar los precios, se genera inflación, la inflación inestabiliza el mercado, ¡pum!, crisis. Para las escuelas como la austríaca, dice, acá la crisis tiene que ver con las intervenciones del Estado, que es como un mono con una metralleta. Cada vez que el Estado interviene, destruye. ¿Ah? Entonces, las crisis no tienen que ver con esto, con eh, digamos, la estructura de costos y la rigidez de los salarios, sino que la crisis tiene que ver con el problema de que el Estado cada vez que se mete rompe la maquinita. Otra escuela como el keynesianismo, ¿sí?, que quería traerlo hoy para la clase por una razón muy importante, el keynesianismo es una doctrina liberal pero basada en el individuo. Esto es laxo, no se lo tomen literal, pero de alguna manera el keynesianismo es como si fuera la contraparte económica de la filosofía de John Rawls. Es una economía de mercado que sostiene que el Estado tiene que regular la economía para asegurar el crecimiento económico, que el crecimiento no se da en ausencia de control estatal, pero que además el Estado tiene que resolver las asimetrías sociales. ¿Cómo? Bueno, generando empleo cuando no hay empleo, porque la falta de empleo no es el aumento del salario, sino la falta de demanda, lo cual es lógico. ¿Sí? O sea, uno puede decir, desde el punto de vista del que tiene que pagar, ah, bueno, yo estoy pagando mucho sueldo y eso me mata en los costos. Es una forma de verlo. Pero otra decir, bueno, mirá, vos lo que te matan los costos es que vendés poco. Si en vez de vender 100 vendieras 10.000, se diluye el Sí, costo de lo que estás pagando y deberías pagar más además. claro, ahí para mí la diferencia está entre las empresas que trabajan para el mercado interno y las que trabajan para la exportación. O sea, para el trabajo interno necesitamos que la gente que haya un mercado. O sea, Claro. el, el Estado regula ese mercado, haciendo que los salarios alcancen para gastar o que no alcancen para gastar. Pero los que exportan ya están, no les importa el mercado de acá, no les incide eh, lo que tenga la gente o no, porque venden ahí esa gente solo quiere costos más baratos para vender para exportar. Claro, pero esa es la realidad uruguaya, Andrés. La Ah, economía trata de ver el fenómeno a nivel mundial. Pero sí, eso ahora lo vemos cuando vayamos a discutir, yo ya termino. Este, pero lo que decía es que el keynesianismo dice que las crisis o la inflación, que es la inflación desbocada, es lo que viene ante una crisis, no las causa la rigidez de los salarios, sino el exceso de oferta de dinero. O sea, son los bancos dándole plata a cualquiera de cualquier manera los que generan una estructura viciosa de la economía, que si se fijan fue lo que pasó en el 83, en el 2002 y en el 2008 en la crisis de la subprime en Estados Unidos. ¿Tá? Estaban vendiendo casas a precios infladísimos a gente que no tenía capacidad de repago. ¿Por qué? Porque había muchísimo dinero para prestar. Entonces, el keynesianismo es una doctrina liberal en lo económico, pero que tiene un sentido más humano que la neoclásica. Por decirlo de alguna manera, la calle Pou es keynesiano y la calle Herrera es neoclásico. El padre del presidente actual era un liberal neoclásico, pero este es keynesiano. ¿Ah? una Igualmente, un pregunta, liberal keynesiano
tiene grados, ¿verdad? No podemos comparar. Otro liberal keynesiano es Danilo Astori, pero no vamos a comparar el grado de intervencionismo que tenía la economía manejada por Astori que el que tiene ahora. Son distintos enfoques, pero ambos dentro del keynesianismo. Sí. Sí, no, yo no creo que la calle sea keynesiano, me parece que simplemente lo mencionó porque le dijo esa palabra a la ministra, ¿viste? Para mí, porque Bueno, pero servían el ponele discurso. ponele que sea en su discurso keynesiano, que en su Ellos práctica no, sea más. no los vemos como motor de la economía. Bueno, pero es que el keynesianismo no dice que el gobierno tenga que ser el motor. El gobierno tiene que garantizar las reglas de juego. Si falta empleo, lo tiene que crear. Y si Del falta, keynesianismo, ¿eh? de Keynes es esa frase de poner gente a hacer pozos y otra gente a taparlos. No, Atrás, eso ¿no? es alguien que estaba tratando de explicar a Keynes, sí. Ah, está. Este, Pero pero, hecha para a dar ver, trabajo, igual eso, una persona que haga pozos y otra que los tape, así les pagás el sueldo a los dos y hay dinero en la economía. es cierto, pero a ver, justamente eso es lo que puede hacer el gobierno, ¿no? No pongamos eso, pero sí puede salir a construir carreteras y otro tipo de obra pública que genere empleo y a la vez que genera obra. Pero, a ver, yo lo que quiero decir es que, si bien es claro que este gobierno es más liberal neoclásico que otra cosa, por lo menos en el discurso ha mantenido ciertos, este, digamos, ciertos modos que hacen que, por ejemplo, los que siguen la escuela de Austria lo caractericen como estar al borde de no ser un liberal, que es lo que entienden del keynesianismo. El keynesianismo para un neoclásico y para los de la escuela de Austria es una forma de izquierda. O sea, le dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la planificación central de Stalin y el keynesianismo? Son dos variantes de lo mismo, cuando en realidad son dos cosas bien distintas. Pero lo que quería mostrarles de acá en particular es las visiones. ¿Ah? O sea, por ejemplo, las crisis para la escuela de Austria, el mercado que es un disparate, cada vez que se mete la ruina. Para los neoclásicos, el costo de los salarios. Pero para los keynesianos es la oferta de dinero. Todos tienen una visión distinta de las crisis. Lo que todos están iguales es que ninguno puede predecir con la fecha exacta cuándo viene la siguiente. Bernardo, una pregunta, Sí. o dos creo. Ah, no me cambies la diapositiva, Ah, bueno, perdón. porque eras sobre eso. Vos ponés gobierno. ¿Es gobierno, es Estado, o acá en este caso son sinónimos? Cuando, ¿me explico? Sí, no, debería ser Estado, sí, sin duda. Ah, Tienes razón. porque hiciste referencia al ejemplo de la calle Herrera, la calle Sí. Pou y Astori, ¿no? Mm, Que fueron gobiernos diferentes. Y ahí muy. viene mi otra pregunta. Un economista de cualquier pelo político, de cualquier gobierno, ¿puede tener una perspectiva un poco ecléctica? Es decir, tomar algunos elementos de una escuela, tomar algunos elementos de otra, Y sería lo deseable, claro. pero no. Sí, uno no tiene ninguna necesidad de tomar la ortodoxia, una línea de pensamiento y morir con las botas puestas. Uno puede decir, bueno, estos son buenos para esto, lo voy a tomar. Y voy a eso. La escuela El de tema, Chicago tuvo en Sudamérica una injerencia directa para adoctrinar a nuestros gobernantes a que fueran neoliberales. ¿Con qué objeto? Estimular la venta de materias primas, para que ellos compraran materias primas y pudieran valorizar allá y revender. Pero a la interna, Estados Unidos no es neoliberal, liberal neoclásico. Estados Unidos es fuertemente intervencionista desde el punto de vista de los aranceles a la importación, pero fuertemente regulador, pero además
Estados Unidos inventó la ley antimonopolios, la ley antitrust, la ley que penaliza de forma muy severa el uso de información privilegiada para la especulación bursátil. ¿Ah? Todas esas leyes, que son lo contrario al liberalismo neoclásico, son del gobierno americano, del Estado americano, porque atravesaron distintos gobiernos. ¿Ah? Entonces, si el país que se supone que es el más liberal del mundo, de puertas para adentro, tiene esa estructura, el único que le pudo poner un límite a Bill Gates hace 20 años fue el Estado americano, con la ley antimonopolio, o a Google En después. Estados Unidos obligan a dividir empresas cuando acaparan demasiada parte del mercado. Claro, cuando son un peligro para la libertad del mercado, las obligan a dividirse, claro. Sí, sí. Ahora, a nivel mundial, exigen otra cosa. Exigen estar al servicio de ellos. Y lo que pasa es que, sí, por supuesto, pero en este momento Estados Unidos ya dejó de ser el jugador número uno indesafiado del mercado mundial. Hoy en día las corporaciones son transnacionales. ¿Dónde está ubicado Google? ¿Dónde está ubicado Amazon? Nacieron en Estados Unidos, pero ¿es dónde están? Están en todos lados. O sea, pagan impuestos si quieren, si no quieren no pagan. No, es muy difícil ir a dejarles la supina, ¿no? Ese papelito de las películas, dice subpoena, ¿no? Que si no te presentás al juicio es bajo tu propia pena, bajo tu propio riesgo. Pero, claro, sí, yo qué sé, son más fuertes que los, que los gobiernos y los estados. Fíjense que lo que Yo, gastó Elon Musk para comprar Twitter es lo que produce Uruguay en 5 o 6 años de Producto Bruto. Y se lo gastó con un capricho. Y bueno, es lo que pasa. Bueno, gente, ahora sí, les toca a ustedes. Sigamos discutiendo. Te debo yo buscar a apuntar quería algo, hacer, Carlos. sí, si Raquel o Andrés no van a No, preguntar no, no. ya, pregunto yo. Este, una, algo que es sobre lo mismo, sobre el tema de estas escuelas económicas y una herramienta que se usa en nuestro medio, ¿no? Ajá, Respecto, por ejemplo, a lo que es el MIDES, ¿no? Que el MIDES ha elaborado políticas de ayuda importantes, de asistencia. muy. Eh, sí, yo estoy leyendo ahora dos libros que son elaborados por la Facultad de Sociología, y hacen un Son de ciencia análisis del, ficción. sí, de la trayectoria de ahora, por ejemplo, ese MIDES que funcionó 15 años con un Estado bajo un gobierno, ¿no? Eh, yo no tengo los datos certeros, pero mi sensación térmica es que se ha ido erosionando en este gobierno. Eh, puede No es ocurrir que una sensación herramienta. térmica. Están los números a la vista. Han desfinanciado el MIDES. Perfecto. Sí, yo iba a No, decir algo parecido. Sí. Mi hermana trabaja actualmente, es doctora, Ujú, trabaja actualmente en una de las policlínicas del Cerro de la Intendencia sí. y ha notado, ha percibido que lamentablemente lo que antes fue mal llamado o como fuera, o quizás mal gestionado, no sabemos bien porque no hay lamentablemente testimonios escritos, ¿no? De lo que se ha venido trabajando en 12 años de Ujú. policlínica para sordos. No hay testimonio escrito. Y lamentablemente a la sorda a la que se comunicaban cuando en los discursos había una intérprete,
esa sorda ya no está más allí, ni siquiera en la ventanilla de integración a la discapacidad. Bueno, La tuvieron que regresar a su propio lugar de origen, 33. Y bueno, eso ilustra muy poquito lo que lamentablemente fue sinónimo de falta de recursos para el MIDES, ¿no? pero es mucho peor, Raquel, hay planes, pero aparte, ni siquiera es algo que esté oculto, ¿no? Uno mira el presupuesto, se han eliminado planes, se han recortado Sí, otros, sí, sí, la ayuda a los... lamentablemente. A ver, Sí, no, yo coincido uno que es dice lamentable. un poquito por ilustrar nomás. No, a ver, yo necesito mantener, aunque sea un poco de distancia de mis opiniones personales, pero lo que Claro. es objetivo. Este gobierno no considera el MIDES una herramienta en el mismo sentido que lo consideraba el Frente Amplio que lo creó. ¿Tá? Pero esa es la diferencia, por ejemplo, entre un gobierno socialista de mercado y un liberal con alguna preocupación social. Estamos claros que la preocupación social no es lo más importante para un gobierno que en la campaña habla de los Maya Oro. Es que lo que es Pero vamos a, economía, un segundito, Andrés. Vamos a entenderlo. No son gente mala, son gente que, honestamente, cree que esa gente va a repartir riqueza y que esa riqueza se va a derramar, ¿no? Claro, claro, la teoría del derrame, dicen. Exacto. ¿Qué decías, Andrés, Este, perdona? no que la economía termina muy asociada a la política, porque dirige el beneficio hacia un lugar. Los gobiernos liberales no les gusta el Estado, eh, piensan, o sea, que no deberíamos tener determinadas empresas públicas, ¿tá? O sea, Claro. como que entonces cuando les toca gobernar, las desfavorecen, ¿tá? Porque no está O directamente las en tratan de vender. claro. Entonces la idea primero es quitarle el prestigio en la población para después que se acepte venderlas. sí, El, o sea, y eso es fomentado desde el exterior, que te las quieren comprar. O sea, a ellos Claro. les gustaría comprar la UTE y vendernos la electricidad. Obviamente que quieren eso, pero además Obviamente. hay, el dinero se va acumulando. Hay gente que sigue acumulando y acumulando como Elon Musk, o sea, y bueno, y los fondos de inversión son un actor enorme porque yo qué sé, en la crisis del 2008, yo qué sé, compraron miles de viviendas que se habían rematado porque la gente no le podía pagar a los bancos, ponele. Entonces, hacen inversiones enormes, tienen, o sea, se está acumulando mucho poder en pocos puntos, ¿no? Que tienen más poder que el Estado. Bueno, y además está BlackRock. Claro, BlackRock es uno de los grupos de inversión Es la que empresa más poderosa del planeta. no le importan las empresas en sí, o sea, las compran para después venderlas, o sea, O para hacer lo que quieren. BlackRock es un conglomerado de fondos de los países petroleros que tenía una cantidad de dinero tan grande que se dedicaron a comprar las empresas más grandes del mundo. eh, General Motors, Coca-Cola, todas empiezan a tener participaciones importantes en el fondo accionario. Entonces se hacen con controles, pero no remueven a los directores ni nada. Y las acciones de BlackRock no se venden porque pertenecen a gente que no está interesada en venderlas. Es la empresa más importante del planeta y no es accesible a nada del mercado. o sea, fue en el gobierno de la calle Padre que quería privatizar Antel.
Sí. O sea, Y el que se le porque, puso de punta fue Sanguinetti. claro, porque, o Mm. sea, creen que no, el Estado no tiene que ocuparse de eso. Creen que son los privados los que tienen que poner teléfonos, no el Estado. Bueno, Pero por está, eso les dije que la calle Herrera era más neoclásico que el hijo. No porque crea que es un socialista. Pero yo he escuchado decir a libertarios que la calle es un izquierdista. Bueno, he escuchado a uno decir que Manini Ríos era un izquierdista. Pa. Para gran enojo de Manini Ríos, ¿no? Sí, me imagino que lo habrá tomado como una ofensa. No se molesta, es un botija bobo, el nieto de Ney Castillo. Pero, a ver, la idea de meter una escuela económica en esta clase de filosofía era porque hoy en día los libertarios son una de las dos ramas de pensamiento opuestas que están haciendo ruido no solamente en las redes, sino también en las universidades, en las academias, en los medios de comunicación. Lo que pasa que, por ejemplo, en los medios de comunicación y en las academias están generando una resistencia al grupo mayoritario en esos medios, que es la opción opuesta a ellos, que curiosamente no son los socialistas, sino los progresistas identitarios. Por eso, lo que hablaba Andrés del test de Nolan, es muy importante para poder entender la división de los distintos lugares en los que se pone una postura política o ideológica, porque lo que ven más amenazante los libertarios hoy en día no es tanto la regulación del mercado, que la odian. Yo he visto videos que hacían sobre Boric y los hacían con una soberbia tremenda y con la poca sustancia teórica que tienen los que no son de la escuela de Chicago. O sea, eran muy fáciles de refutar. Pero ellos ven al gran colectivismo que es el progresismo identitario como la mayor amenaza que hay. Pero además porque es una línea de pensamiento que cooptó Hollywood y la Academia Norteamericana. Entonces, este tipo de resistencia se genera como una reacción subcultural o contracultural sobre esa imposición. Yo no digo que tengan razón, digo que se generan como una reacción. ¿De quiénes? De los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad. Claro, sí, sí, sí. Generando algo interesantísimo, porque la academia en todos lados, libres, siempre tiende a nutrirse de mucha gente de izquierda. No quiere decir que la academia sea de izquierda. Hay mucha gente muy valiosa que no es de izquierda. Pero la gente de izquierda termina en la academia. Entonces, si uno ve Harvard, si uno ve, qué sé yo, la Sorbona, París. lo que sea, siempre va a haber más gente de izquierda que si, por ejemplo, uno ve las universidades de casa de la economía. Como, qué sé yo, Stanford. ¿Tá? Porque eso pasa. Ahora, históricamente, esa forma levemente de izquierda, según el lugar, más levemente o menos, tenía como opositora a una derecha de corte religioso, en particular protestante en Estados Unidos, católica en Sudamérica, pero siempre había una diferencia religiosa. Y era muy fácil para la izquierda oponer a Darwin al creacionismo. Sí, no, ya sé. O contraponer, no sé, alguna teoría de justicia social contra las teorías que dicen que algunos son mejores que otros. Por lo menos desde el punto de vista intelectual era fácil. Pero ahora la academia se vio invadida desde dentro y desde la izquierda por una forma de pensamiento que limita la libertad de cátedra. ¿Tá? Hoy un profesor tiene que usar los pronombres que le dicen que tiene que usar. Si te molesto, Raquel, me decís, ¿Hay alguien invadiendo tu espacio de gata? ¿Es eso lo que te molesta?
al contrario, Ya puro. fui, pero no está. ¿Qué? Si Entonces, tenés comida, tenés el agua, progresismo tenés alimento. identitario, ¿Cuál es el exigiendo problema? lugares seguros, Aburrida. exigiendo ¿De distintos jugar? aspectos que eliminen las injusticias y estableciendo una conducta de la cancelación. Eso lo podemos ver y lo vamos a ver. Pero lo que quiero decir es que fue el caldo de cultivo ideal para, ante la Academia de Izquierda, que no sabía qué hacer con eso y se plegó, apareciera otra forma, lo que nunca hubo, una derecha identitaria y atea. Porque si hay algo a lo que se oponen los libertarios, es a cualquier forma de religión. Es muy gracioso, ¿no? Porque igual se oponen a todas, pero más al Islam. ¿Por qué? Porque el Islam representa un peligro claro para cualquier postura libertaria. ¿Sí? Porque, bueno, porque es ecológicamente más agresivo, es claro que representa una amenaza mejor. Y esa es la situación actual. Hoy en día, el mapa es tan complejo que hay posturas de izquierda enfrentadas con postura izquierda y posturas de derecha con postura derecha, y es muy difícil establecer alianzas. Por eso no es tan raro que se formen cosas como la coalición multicolor, Claro. porque la Sí, sí, necesidad de sí. formar alianzas es un hecho. Por eso no es tan raro que en el 71 se formara el Frente Amplio. Ustedes piensen, ¿no? Los que estaban vivos en aquella época con más años que yo. ¿Quién iba a pensar que los mayores aliados de los Tupamar iban a ser los comunistas? Si en aquella época se odiaban. Los Tupamar lo querían más a los militares que a los comunistas. Pero el odio también se daba dentro del penal, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Pero lo que quiero decir es, ¿quién iba a pensar eso? Y bueno, el mundo que cambió. Yo claramente tengo una postura muy escéptica del progresismo identitario porque lo veo incapaz de hacer cosas. Solo sabe llorar. Yo soy más a favor de una izquierda más Proactiva. Sí, sí, Yo- sí, sí. más mira, un socialismo de mercado, una cosa de esa. Pero puedo entender a un libertario que no quiera que le impongan una forma de hablar o que le impongan una forma de decir o que le prohíban leer, qué sé yo, a Walt Whitman. Han querido cancelar a Walt Whitman. Walt Whitman era homosexual. yo Por estaba leyendo, homofóbico lo querían cancelar. ¿Eh? yo estaba leyendo que hay 6 progresismos distintos. ¿Tá? Por ejemplo, el ecologismo, así como el ¿Mm? identitario, es uno de los progresismos. ¿No? Pero a vos siempre te vienen dudas, decís, yo voto a los ecologistas, ¿y qué van a decidir en otras cosas? Y si Y voto a ahí lo los tenés a César identitarios, Vega. claro, o los identitarios, ¿qué van a decidir en otras cosas? O sea, hay como que se centran en determinadas cosas que está, o sea, A ver, obviamente el identitario tomó una bandera, tomó la delantera y los demás no, claro, no. ese es el tema. Ellos arrancaron primero y lograron Mm. imponer una visión que hoy en día tiene mucho apalancamiento desde Hollywood y la Academia Americana. Eso es así. ¿Tá? Pero generaron lo que nunca hubo. ¿Tá? Una derecha con conciencia de identidad. Antes lo que había eran grupos conservadores o reaccionarios que se miraban desconfiadamente. ¿Tá? Por ejemplo, los carlistas y los del Opus Dei se miraban medio así, y los dos eran alas de derecha de la iglesia, y los dos odiaban a los de, ¿cómo se llamaba la? Ay, por Dios. Los de la pastoral, bueno, un movimiento un poco más progresista que hubo en la iglesia hace poco, no me acuerdo cómo se llama. Sí, la teología de la liberación. Eso, los teólogos de la liberación. ¿Tá? Y no tenían una identidad por sí, lo que sí sabían era que su principio es, mis privilegios no se tocan. Mm. No en vano, ante la educación sexual identitaria, el lema es a mis hijos no los tocan. Y esto no quiere decir
que a priori no haya en todas estas posturas algo atendible. Pero en un curso de filosofía como este, tenemos que verlo dentro de la perspectiva. Y yo arranqué por estas partes un poco antes, porque no podemos meternos a estudiar ese tipo de fenómenos tan, tan tormentosos hoy en día sin un poco de fondo teórico, digamos. ¿Por qué? Y con esto termino, Claro, porque ya es sí, la sí, hora. sí. Lo que les resulta atractivo a los libertarios de la escuela de Austria es esta idea de que la economía la manejan individuos y que los precios están determinados por lo que la gente quiere pagar, ¿sí? Para alguien que es profundamente individualista y más individualista que ninguna otra doctrina, esto es muy seductor. Ahora el problema es que las soluciones que proponen para tratar de gobernar generalmente son o neoliberales o de ciencia ficción. ¿Ah? Y la clase que viene seguimos. Con respecto al tema identitario, en Uruguay tuvo una eclosión, pero en las internas todos los sectores identitarios perdieron pie. El Frente Amplio Sí, expulsó del Parlamento a los sectores identitarios. sí, Magnolia y Constanza Morera quedaron todos afuera. O sea, sí, quedaron el los electorado. sectores Sí. socialistas y más socialistas. Pero hubo algo en el sentido de que es muy linda la prédica, pero acá tenemos que gobernar. Mira, O yo lo que sea, escuché de buena explicación sobre eso es que te traen una reforma, ¿no? O sea, el aborto, después te traen el casamiento entre homosexuales, después el que puedan tener hijos, después te traen el de los trans. ¿Tá? Entonces no dan tiempo a la gente a madurar, a incorporar esas cosas y ya te están metiendo una nueva y la fila de la gente que la sigue se va estirando. Es como los de la delantera se va rápido y la fila se va alargando hasta que se corta. es absolutamente así. Y tiene el problema que además no tienen noción de los tiempos políticos y quieren meter todo a la vez, el lenguaje inclusivo, los baños únicos, todo Todo junto. Exactamente, ¿Ah? ¿Y exactamente. saben quién se perjudica? Las personas trans que hasta el día de hoy no tienen un sistema de trabajo que las incluya, dice. Exactamente. pero tienen Sí, sí. pronombres. Ah, sí, ¿Ah? Entonces, en vez de sí, preocuparse sí. que su única salida laboral no sea la prostitución, que no se mueran jóvenes y que puedan salir a la calle con sus parejas como cualquier otro, hacen el foco en otro lado. Y bueno, no en vano Bernardo, las personas que llevaron adelante estos proyectos eran del gobierno de Mujica, que no son identitarios. Mm. Pero bueno, eso para la clase que viene. Gente, nos vemos. Bueno, Nos pasaba que pasen vemos, bien. nos un vemos. Que pasen pedido, Pasen lindo. Chau, chau. bien, Sí. Bernardo. pasen Decime. bien. ¿Qué? ¿Podrás mandar algún video de estos que dijiste que escuchaste en una entrevista al Libertario o algo así? ¿Te entendí? Fíjate cualquiera de Javier Milei. Sí. Está, está. Bien. Ilustra muy Eso, bien. eso, está. Está. Pruebo Nos por vemos. ahí. Gracias, Chao, chao. chao.